Bienvenido a Despierta tu Creatividad, el podcast de la creatividad, el lugar para cultivar el pensamiento creativo y que florezcan tus ideas, tu negocio y tu vida. ¿Pero a dónde va? Cuidado, alerta, alerta, cuidado. ¿Y tú quién te crees que eres? Anda, que va a salir bien y va a salir bien y va a salir fatal. ¿Qué van a pensar de ti? Uy, para. Cuidado. Señor temazo el que te traigo hoy. ¿Te ha pasado alguna vez que te pones a escribir o a crear alguna cosa y de repente empiezas a escuchar voces como estas? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Pues entonces quédate porque este capítulo lleva tu nombre y vamos a trabajar precisamente en esas voces que nos boicotean y ya sabes, como siempre, después de la parte teórica, que estoy obligada a dártela para que sepamos cuál es el origen, siempre va a llegar una parte práctica y te voy a dar una serie, dos claves, en este caso súper prácticas, para que pases a la acción, ¿vale? Así que venga, empezamos. Hoy me voy a poner un poco la bata blanca porque me da a mí que va a ser un podcast un poco más científico de lo que tú estás acostumbrado. Y es que te cuento, me voy a poner un poquito, pues eso, basándome un poquito en la neurociencia para comprender, ¿no?, el origen de este boicoteo en nuestros actos creativos. La persona que está al micro soy yo, Violeta Luján, publicista especializada en procesos creativos y marca personal. Y en estos episodios, a partir de ahora conocidos como los abonodios, quiero que escuches, vivas, sientas y descubras aspectos relacionados con la creatividad. Porque eres creadora de tu vida y quiero ayudarte a que descubras el mundo infinito de posibilidades que tienes ante ti. A mí me pasaba cuando me ponía a lo mejor a pensar en un proyecto o me ponía en concreto, ¿no?, con el tema de las ilustraciones a pintar y a compartir lo que hacía, me pasaba que me boicoteaba mucho a mí misma. Por ejemplo, yo me iba muy decidida, ¿no?, a publicar y a compartir mis ilustraciones y cuando llegaba la hora de la verdad, pues empezaba a escuchar estas voces que te ponía al principio del episodio. Cada una iba diciendo que, vamos, unas para el pasado de ay, Dios mío, Violeta, si ya has publicado cosas así no han tenido like, otras se iban para el futuro de ay, Dios mío, Violeta, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir? En fin, cada una iba tirando, ¿no?, hacia un lugar diferente y la verdad es que me alejaba mucho al final de mi objetivo. Además de que me generaban un montón de estrés, me generaban confusión y que, por supuesto, pues al final me terminaban quitando las ganas de crear y de compartir, ¿no? Porque imagínate, con estos pensamientos a cualquiera se le quitaban. Y al final, pues lo de siempre, no compartía las cosas, no creaba, tenía desilusión. Y estos pensamientos que se generaban así, ¿no?, que cada vez iban tomando más y más fuerza dentro de mi cabeza, iban apoderándose, ¿no? Iban como bloqueando cada vez más las ganas de hacer cosas y yo iba sintiendo como mi creatividad, mi espontaneidad, mi ilusión se iba chuchurrando. O sí, esa palabra está bien dicha, espero que sí. Se iba poniendo mucha, vamos, como una planta que no la riega, seca del todo. Y eso para mí sí que empezaba a ser un problema. Así que nada, yo me puse a investigar sobre aquello, sobre cómo podía pues gestionar esos pensamientos de otra manera y superarlos, ¿no? Porque yo era consciente de que quería conseguir publicar mis ilustraciones o quería, yo qué sé, pintar al principio cuando no tenía ni idea de pintar, pero esos pensamientos que se disparaban además de forma automática es que me quitaban las ganas. Entonces, nada, me puse a investigar y resulta que, oye, pues no era la única a la que le pasaba esto. Resulta que años atrás, ya desde el budismo, desde, yo qué sé, muchos años atrás, se había catalogado estos pensamientos que se generaban así, de esa forma tan automática. Por ejemplo, desde el budismo, como se llamaba como la jaula del mono al que le había picado un escorpión, ¿vale? Imagínate cómo podía ser eso, un jaleo que te caga. O, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús le llamaba a estos pensamientos que se disparaban así, de esa forma, la loca de la casa, ¿vale? Es decir, que cuando tú te ponías muy dispuesta a crear una cosa, de repente se despertaba la loca de tu casa, de tu mente, y empezaba a decir, a preocuparse por el futuro, por el pasado, como yo te comentaba hace unos minutos.
Otra persona que también habla mucho sobre esto y que a lo mejor también te suena es Charuca. Ella habla de la radiomente, ¿no? También como lo mismo, esta mente, estos pensamientos que están ahí como esa radio ahí de fondo que está ahí generando ruido. Y desde la neurociencia se le llama a este sistema la red por defecto. Aquí me voy a poner un poquito científica, como te decía antes, voy a beber de la mano de los estudios científicos que explican que dentro del cerebro hay una parte que se llama la amígdala cerebral, ¿vale? Te lo voy a explicar lo más resumidamente, discúlpenme los oyentes científicos que sepáis mucho más de que yo de esto, pero bueno, lo voy a decir con mis palabras, sobre todo para que entendamos el concepto y ya está, ¿vale? O sea, si queréis saber más, pues hay un montón de estudios que lo explican de una forma más exhaustiva, pero así como en breve os voy a decir que esta amígdala, ¿vale?, cerebral, es la región del cerebro que lo que hace es, su función principal es procesar las emociones del miedo. Y por tanto, cuando ve que hay un peligro, dispara esos pensamientos de supervivencia secuestrando la parte del cerebro racional. Es decir, no se plantea, voy a pensar si este león me puede hacer daño o de qué manera le puedo atacar para yo qué sé, superar una pelea de cuerpo a cuerpo. No. O sea, porque en el momento en el que el cerebro está pensando estas estrategias racionales, el león ya te ha comido. Entonces es súper importante que ahí haya un secuestro amigdalar, que esta amígdala se empodera al máximo y directamente sale huyendo del león, porque no creo que en su sano juicio la amígdala decida enfrentarse al león. Pero muchas veces, no sé si te ha pasado, que en momentos de miedo dices, ostras, he hecho algo que ni recuerdo o que no sé cómo lo hice. Pues es gracias a esta amígdala. ¿Qué ocurre? Que cuando el cerebro en cualquier momento ve alguna señal de peligro, dispara esta amígdala, ¿vale? Se le da mucho poder. Y por ejemplo, en mi caso, ¿no?, cuando yo me disponía a compartir mis ilustraciones, esta parte del cerebro de Violeta, al ver que era algo nuevo, que corría el peligro de hacer el ridículo o que no había garantía de éxito, ¡brum!, desplegaba su artillería de pensamiento para hacerme abortar la misión. Porque además yo, terca como soy y Tauro bien cabezona, sabe que tiene que armárselas para convencerme a mí y quitarme la idea de algo. Así que estos eran los pensamientos que a mí me iban a hacer caer en picado y no llegar a mi objetivo. A mí, sinceramente, esta funcionalidad del cerebro me parece apasionante, porque tiene esta capacidad, ¿no?, tan increíble de protegernos y de crear estrategias, de pensar en fórmulas para garantizar que sobrevivamos. Es que esto, de verdad, me parece increíble. O sea, esto ni un ordenador lo hace, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que este mecanismo de defensa, que es tan buenísimo y efectivo para momentos así como decía, ¿no?, de vemos un león y hay peligro, si lo tenemos demasiado desarrollado, va a provocar que no midamos grados de peligrosidad, ¿vale? Es decir, si ese pensamiento le hemos dado mucha fuerza, está muy instaurado, esa amígdala es muy grande, ¿qué va a pasar? Pues que no va a medir esos grados de peligrosidad, no va a cuestionar, no va a valorar, sino que directamente va a reaccionar de esa forma automática y así seremos reactivos, ¿vale? Es decir, no estaremos respondiendo de forma que valoremos, ¿no?, pues el contexto, veamos esa fórmula, valoremos diferentes alternativas para llegar a nuestro objetivo, sino que directamente vamos a reaccionar de una manera automática para garantizar nuestra protección, nuestra supervivencia, ¿vale? Y por lo tanto, nosotros no seremos los creadores y los creativos de nuestra vida, sino que estaremos siempre a merced de las decisiones que esta amígdala, que su función es protegernos, decida, ¿vale? Y donde ella vea peligro, no habrá argumento cerebral, no habrá una conversación entre la parte más racional y la parte más emocional, sino que directamente reaccionaremos desde lo emocional. ¿Y qué puede ocurrir? Que a corto plazo puede que esto sea cómodo, pero a la larga va a ir generando mucho malestar, porque al tener un cerebro dominado por este rey protector, ¿no?,
a la larga va a generar que empecemos a sentirnos aburridos, desganados, con el mínimo interés por probar cosas nuevas, por asumir algún riesgo, y entonces empezaremos a ver que las cosas son siempre iguales, que empezaremos a aburrirnos, como te decía antes, y empezaremos a argumentar por qué no somos creativos, y empezaremos a creernos que no somos creativos. Pero yo sé que tú eres diferente, que si estás aquí escuchando este podcast es porque hay algo dentro de ti y de tu cerebro que se mantiene curioso, que no ha decaído, no se ha rendido frente a esta amígdala protectora y que quiere saber más, que investiga, que quiere cambiar, que quiere crear. Así que a esa parte que sigue viva dentro de ti, dentro de mí, dentro de las personas que estamos aquí escuchando y formando parte del podcast, os voy a dar 2 claves prácticas para que mantengamos a flote y viva esta curiosidad y esta creatividad. Sobre todo cuando empecemos a querer llevarlo a cabo, esta creatividad, y empiecen los pensamientos boicoteadores. Entonces, una de las formas, ¿vale?, para mantener a raya estos pensamientos, esta loca de la que decía Santa Teresa de Jesús. Entonces, una de las formas es observar las sensaciones de nuestro cuerpo. Por ejemplo, es importante que conectemos con el cuerpo y que no estemos en el pensamiento, en la cabeza, en los recuerdos, en el futuro, sino en el cuerpo, ¿vale? Donde no hay esos pensamientos y donde solamente hay sensaciones. Pregúntate, ¿tienes los pies cansados? ¿Qué está tocando tu espalda ahora? ¿Y tus manos? ¿Están frías? ¿Están calientes? ¿Tal vez te pica un poco la rodilla? ¿Cuál es tu postura ahora? Mientras que estás concentrado en tu cuerpo, no habrá esos pensamientos de preocupación ni por el futuro ni por el pasado. Y ojo, no digo con esto que no sea importante pensar en ese futuro o en ese pasado, pero todo, como siempre, en su justa medida, para que no haya el pilón automático, para que no haya un comportamiento aprendido que se repite de esa forma tan inconsciente. Y la segunda clave es que meditemos, para que así ese secuestro amigdalar sea cada vez un poquito menor. Yo sé que ahora mismo estás pensando, meditar, pero si yo cada vez que medito, la loca de la casa se me multiplica por 2. Bueno, pues yo te digo que a mí me pasaba eso también cuando meditaba, y para mí yo he descubierto que la meditación que me funciona no es esa en la que me siento con los pies en loto, ¿no?, sentado con las piernas cruzadas y mirando al infinito y pensando en blanco, porque entonces es cuando más se me activaba, como bien te puede estar pasando a ti, esa radiomente o esa jaula de mono. Entonces yo medito de otra manera, ¿vale? Para mí la meditación más efectiva y la que más me ha funcionado es la pintura. Y gracias a conectar pues, con los pinceles, con los colores, con la textura que va adoptando el papel, con la mezcla de los pigmentos, gracias a eso y a poner el foco en una cosa tan sencilla como puede ser, si mezclo el azul y el amarillo me da un verde determinado, vaya haciendo que mi mente se vaya relajando, que mi mente empiece a callar, que esos pensamientos dejen de dispararse de forma automática y poco a poco así voy regulando esos pensamientos boicoteadores que van a dominar cuando quiero hacer algo, ¿no? Entonces, yo te invito a que tú pruebes si quieres la pintura, si quieres el baile o que pongas el foco en la respiración, ¿no? Que te concentres en tu respiración. O, por ejemplo, mi padre, como medita él, es yéndose al campo a coger espárragos, ¿vale? Cada uno le funciona una cosa y tenemos que encontrar la fórmula que nos funciona a nosotros, ¿vale? Porque eso es lo más creativo del mundo. No adoptemos fórmulas prefijadas de otros, sino que adentrémonos y atrevámonos a descubrir las nuestras propias. Yo, como te digo, la que a mí me funciona es la pintura. ¿Y por qué es tan importante? Y esto es un estudio científico que lo avala, que han medido, ¿no?, las ondas del cerebro tras la meditación, tras una persona que medita durante 10 minutos, pero durante un largo tiempo, pues yo qué sé, 2 meses o así, pues se demuestra que tras ese tiempo meditando, esa actividad cerebral se va reduciendo. ¿Y eso qué hace? Que permite que afloren otros pensamientos.
Esto es neurociencia, por eso te decía que iba a ser un podcast muy científico y muy friki. A esto se le llama el silencio neuronal. Es decir, cuando nuestras neuronas empiezan a callarse, y aparte del ahorro energético que eso supone, porque imagínate la cantidad de energía que están consumiendo tus neuronas todo el día ahí pensando y pensando, que normal que después llegues a la cama diciendo estoy reventada y no he hecho nada, pues sí que has hecho porque has elucubrado tropecientas mil situaciones de peligro y está tu cabeza muy, muy agotada. Pero aparte de ese ahorro energético, ¿vale? Que te va a dar mayor vitalidad y mayor energía, lo que va a provocar en ti es que vas a estar como mucho más calmada a la hora de elegir cómo responder ante una situación, ¿vale? Vas a estar mucho más centrada, vas a responder, no vas a reaccionar ante los estímulos de fuera o ante la acción que vayas a cometer. Por ejemplo, la que antes te comentaba de mi caso, ¿no? Cuando me dispongo a publicar mis ilustraciones, ya no es la mente estresada que tiene ansiedad y que reacciona de esa forma tan automática de Dios mío, no, que se van a reír de mí, sino que ya está mucho más calmada, está mucho más asentada y ahora sí puede valorar si a lo mejor en lugar de exponer pues esa ilustración de la que dudo más si me gusta o no me gusta, voy a empezar exponiendo otra o buscar esas otras fórmulas creativas para llegar a mi objetivo, que es el de hacer pública ese lado que yo tengo como ilustradora. ¿Vale? No sé si se entiende bien con este ejemplo, espero que sí, porque sobre todo lo que yo quería hacerte ver es cómo con ese silencio neuronal, como gracias a que esa radiomente está calmada, podemos ver y percibir mucho más matices, muchas más fórmulas. Es como, yo he escuchado, y seguro que tú también la habrás escuchado, esa metáfora de una bola de cristal donde dentro hay una figurita chiquitita y está cubierta de nieve. Pues ahora imagínate que esa bola la empiezas a agitar fuerte, 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 fuerte. ¿Vale? ¿Qué va a ocurrir? Que no vas a poder percibir lo que hay de trasfondo, esa figura que hay ahí. En cambio, cuando la dejas asentar y dejas que pase el tiempo y dejas que la nieve se vaya aposentando, puedes empezar a percibir esa figura. Pues lo mismo ocurre con nuestra mente. Si estamos muy agitados, si estamos en momentos de mucha ansiedad, de mucho estrés, esas neuronas, esa nieve, va a estar disparándose de una a otra, de una a otra, de una a otra. De manera que no vas a poder percibir con claridad qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Y vas a poder, a lo mejor, crear otra realidad. Así que, gracias a la meditación, gracias a ese tiempo en silencio, gracias a ese tiempo donde estemos observando las sensaciones corporales o estemos observando nuestro entorno y bajemos un poquito de la mente al cuerpo, vamos a tener mayor capacidad de responder, de crear. Y eso para mí es la base mágica de la creatividad. Y por supuesto lo que hace que esos pensamientos boicoteadores que se adueñan a veces de nuestra mente estén ahí en un buen entrenamiento de silencio y sea yo la dueña de mi cerebro y de las acciones que acometo. Así que bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado y oye, ya casi estamos llegando al final de este episodio y no sin antes decirte que para el próximo episodio, el próximo miércoles, tú vas a ser la protagonista. Y es que en las notas de este podcast te voy a dejar mi número de WhatsApp para que me envíes un mensaje con tu pregunta o con tu petición sobre el tema que quieres que hable relacionado, como ya sabes, con la creatividad. O con lo que tú quieras, ¿vale? Con temas de emprendimiento, de vida, de filosofía, lo que tú quieras. Que yo hable relacionado con los temas que ya sabes que trabajamos aquí. Pregúntame, escríbeme y me lo puedes enviar por audio de WhatsApp, por un mensaje, por un correo, lo que tú prefieras. A mí me gustaría más un audio porque así lo pongo y lo escuchamos todo y yo respondo, ¿vale? Eso sí, voy a responder en estricto orden de llegada, así que si quieres que el tuyo sea el primero, envíamelo ahora tras terminar este episodio y así te aseguras que vas a ser el primero. Así que nada, hasta entonces te mando un abrazo muy muy grande y recuerda, medita y escríbeme tras esa meditación porque me encantará leer sobre el tema que quieres que hablemos el próximo miércoles.
Te mando un abrazo enorme y muchas, muchas flores. Gracias por estar ahí.